cordial bienvenida. En esta tarde tenemos un muy bonito trabajo realizado por la bióloga Jenny, y pues es un estudio que nos estaba faltando en este seminario. Hemos tratado muchos temas, pero ninguno tratando de aves particularmente, un tema tan importante en Yucatán en términos biológicos, y ahora nos descubre la parte etnobiológica, ¿no? Jenny Ruth Chontal Chagala es bióloga egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus áreas de interés incluyen la ecología de las aves, la interacción de las aves con las plantas y, por supuesto, la conservación de aves silvestres. Ha presentado ponencias del Congreso Mexicano de Etnobiología aquí en Mérida y en el primer Congreso Interdisciplinario del Sureste en 2017. Sus trabajos se han enfocado también en la educación ambiental y ha participado en la observación e identificación de especies de aves, y ha dado pláticas y recorridos guiados en el Festival Alas de Yucatán, que muchos conocemos, y que es organizado por varias instituciones académicas y de gobierno. Ella ha colaborado en el proyecto BioBlitz, que es organizado por National Geographic Society, con talleres de observación de aves en la comunidad de Ekbalam. De igual manera, ha trabajado en la generación de listados faunísticos y monitoreo de aves silvestres en el interior del estado de Yucatán y en Campeche. Bienvenida, Jenny, muchísimas gracias por este trabajo. La dinámica es que ella nos dé la presentación. Después abrimos una sesión de preguntas y comentarios y vamos a tratar de terminar alrededor de las 7:30, 7:40 cuando mucho, para que tengamos oportunidad de seguir platicando en el café y las galletas. ¿Sí? Adelante, Jenny, muchas gracias. Gracias por su presentación. Y pues les voy a platicar un poquito del trabajo que realicé para un estudio de tesis, principalmente sobre el uso de las aves. Pues de manera general, las comunidades siempre han presentado una relación muy fuerte con los recursos naturales, haciendo que los pobladores pues sean parte como actores claves para la sabiduría tradicional y cultural de una región. Estas comunidades locales han generado múltiples asociaciones con la naturaleza, creando conocimientos, pero a su vez también creando prácticas y creencias que han sido transmitidas por múltiples generaciones a través de un proceso que se da por medio de la enseñanza-aprendizaje. Este proceso lleva a que cada especie animal tenga un uso, una categoría de uso, pero también tenga una sabiduría, o desde el punto de vista colectivo o también desde el punto de vista individual. Nosotros, a través de la gnosología, tratamos de entender esta práctica o este proceso de cómo se da y que el ser humano tenga esa relación con los animales silvestres. Nuestra localidad maya se llama Xalá, que está ubicada en el municipio de Chancón. La escogimos principalmente porque tiene una fuerte relación social y apropiación con la naturaleza, centrándose principalmente en actividades productivas y culturales, como en la producción y el trabajo en la milpa, en los huertos, en apicultura y también algunos procesos de recolección de leña. Esta comunidad la escogimos porque en los años 80 aproximadamente se realizaron los primeros estudios de comunidades a través de procesos etnográficos. ¿Por qué estudiar las aves? Bueno, las aves, considerando desde el punto de vista, pues siempre han sido muy llamativos, pues no solamente por sus cantos, por la diversidad de morfología que ellos tienen, sino también por su importancia en los ecosistemas, que van desde polinizadores, como dispersores de semilla, controladores de plagas. La península de Yucatán pues, es un sitio muy importante que alberga una riqueza de aves alta, que va aproximadamente de 444 especies. Pero también es un sitio muy importante porque alberga o se encuentra como un sitio de paso para especies migratorias. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de trabajar este estudio etnozoológico, pues primero para conocer la relación que se da con la avifauna local, con la comunidad maya, y a partir de ello ver cuál es la importancia de las especies que radican en la zona y poder generar más adelante pues planes de manejo, planes de conservación.
Nuestro método consistió primero en una estancia de campo que fue aproximadamente 6 meses. Posterior a ello, realizamos cuestionarios mixtos que fueron ejecutados principalmente para los jefes de casa o en su caso las jefas igual. Posterior a ello, realizamos entrevistas estructuradas. Con toda la información generada, realizamos un análisis de datos y posteriormente realizamos 2 índices, que es el valor de uso y uso significativo, que más adelante les voy a explicar. ¿Qué obtuvimos? Pues registramos 27 especies de aves principalmente, distribuidas en 12 órdenes y 18 familias taxonómicas. Principalmente las familias más importantes fueron la Crassidae, donde podemos encontrar las chachalacas, las faciánides, el pavo del monte y las colómides, que son representadas por las palomas. En el uso alimenticio, aquí colocamos a todas las aves que son consumidas o aprovechadas con un fin comestible. Las mayores mencionadas, las especies mayores mencionadas fueron el pavo del monte, la chachalaca, el tinamú y las palomas, y de igual manera la codorniz. Estas aves son, bueno, nos mencionan que son aprovechadas en algunos casos, o sea, no forman parte de la dieta, pero no una dieta, digamos, muy consecutiva en ellos, sino que a veces es como un elemento complementario. Generalmente son aprovechadas porque son aves que poseen una mayor cantidad de carne, tienen un buen sabor debido a que, como ellos comentan, se alimentan de los recursos del monte, y a su vez les da como que la opción de prepararlas en diferentes platillos, como pueden ser cocinadas, fritas, asadas. En el caso del uso pronosticador, aquí incluimos a las aves que pronostican o anuncian temporadas o eventos climáticos. Aquí igual incluimos a las aves que son denominadas como augurio, y también algunas aves que son bioindicadoras del clima. En este caso tenemos el evento climático que son las lluvias, o sea, los sabores actuales que anuncian tanto lluvias como secas. En el caso de la chachalaca y del guaco, estas aves, la constante repetición de su llamado o de su canto, para ellos son anunciadoras de lluvia, al igual que las parvadas de los libres, o los piches, y del Protophagus subsilosis. Generalmente los cantos son como que la señal de que te dicen ya viene la lluvia o estamos en temporadas de lluvia. En el caso del sopilote, el tipo de vuelo va a determinar qué es lo que va a suceder en la región. Cuando el sopilote planea muy bajo, quiere decir que son temporadas de seca, pero cuando su vuelo es alto, quiere decir que ya empiezan las temporadas de lluvia. En el caso de estas dos aves, generalmente se da como cuando aparecen en la región, quiere decir que ya empiezan las temporadas de lluvia. Es decir, que no es muy común verlas, por lo tanto lo asocian al evento climático, que en este caso es secas, y para las golondrinas es lluvia. También registramos algunos pronosticadores de eventos desafortunados. Generalmente estos son aves que anuncian muerte, anuncian enfermedades o en su caso sucesos graves o desagradables. En el caso de las estrigiformes, que está representada por lo que son las lechuzas, los tecolotes y los búhos, el canto repetitivo de estos dicen que puede presentarse, o sea, ante una familia puede presentar la muerte de algún adulto o en su caso la muerte de algún recién nacido. Generalmente, pues, estas aves están asociadas a la muerte, no solamente por su vocalización, que eso es un poco melodioso, sino también porque son aves nocturnas. En el caso de Cycladis, como el video, esta es una ave diurna, entonces cuando la vocalización de este se da, o el canto se da muy repetitivo, dice que puede suceder algo en específico para la comunidad, o en el caso de la casa de donde esté cantando esta ave. Cabe señalar que para que ellos puedan determinar que realmente este evento puede suceder, el llamado o el canto tiene que ser aproximadamente de 2 a 5 minutos. Pero también tenemos registrado un evento positivo para la comunidad. En este caso, la lluvia, cuando canta en la casa o en muchas casas de las comunidades, quiere decir que va a anunciar una visita. Es decir,
puede llegar algún pariente de otro lugar que ya tenía años que no habían visto, o incluso una persona pues, importante para toda la comunidad. Con respecto al uso medicinal, aquí agrupamos a todas las aves que son empleadas para algún padecimiento o enfermedad, pero de origen natural, cultural. En el caso de las palomas, estas deben de ser consumidas completamente de una manera cocida y generalmente ayudan son remedios para contrarrestar algunas enfermedades, principalmente como la neve. En el caso del pájaro tó, este debe ser asado para ayudar a problemas de la tos. En el caso del loro, esta ave solamente se utiliza específicamente en las plumas del ala. Esta se dice que cuando el niño está recién nacido y tiene algunos problemas, es decir, que tiene una mala energía, tienen que ser frotadas a través de todo el cuerpo para que le dé una mejor protección. Y en el caso del chel, este debe de ser asado para contrarrestar algunos síntomas de la aparición de las canas. Con respecto al uso de mascota, aquí agrupamos a las aves que son de compañía. Solamente registramos el caso de los loros y el caso de las palomas. En el caso de los loros, estos generalmente suelen ser comprados a una tercera persona. Y en el caso de las palomas, pues ellos nos comentan que no específicamente van y quitan el polluelo del nido, sino que a veces cuando ellos van al monte, ya sea a ver el huerto o la milpa, pues se encuentran a veces a las palomas tiradas o lastimadas y las llevan consigo a sus casas para poder dar una mejor atención y pues ya quedan con ellos definitivamente como una mascota. Generalmente las tienen en jaulas o les hacen unas casas y ahí las alimentan ya sea con masa, con grano o con frutas. Con respecto al uso de herramienta, aquí solamente encontramos los derivados que son como sustitutos para la ejecución de labores del hogar. En este caso son las plumas del pavo del monte que se utilizan pues como plumeros para las casas y también se hacen pequeñas espantapájaros que ellos denominan pues para poder hacer que las otras aves que lleguen al huerto pues se les puedan espantar. En el caso del uso ornamental, solamente encontramos uno que es con fines decorativos, que se utilizan las plumas caudales del pavo del monte solamente como una exposición para colocar en las casas. Y con respecto al uso del relato, pues son especies que ellos nos comentaban que incluían en las historias a través del proceso que ellos tienen de la presencia de la naturaleza. En este caso, el primer relato nos comentaban que Tapacaminos y el pavo del monte creaban una pequeña historia. Decían que el Tapacaminos, al ser una especie con plumaje pues poco llamativo y poco colorido, estaba muy envidioso de las plumas del pavo del monte. Entonces él tenía que salir en las noches para poder robarle las plumas. Entonces por eso ellos dicen que los Tapacaminos son exclusivamente de hábitos nocturnos, justamente por eso, para poder robarle las plumas al pavo del monte. Y en el caso del garrapatero, pues solamente nos comentaba una persona que decía que si tenías buena suerte podrías encontrar el nido con los polluelos, pero si te los encontrabas martes o jueves, pues tenías mucha suerte para lo que quedara el resto de tu vida. Pero si te los encontrabas y estos se convertían en serpientes, pues ya te iban a esperar pues malas cosechas o cosas por el estilo. Y bueno, ¿qué obtuvimos de todo esto? Pues con respecto al valor de uso, tenemos que las especies principalmente importantes para la comunidad encontramos la chachalaca y el pavo del monte, porque no solamente hacen exclusivamente un uso alimenticio, sino que también son utilizadas para diversos usos. Con respecto al quito alba y el quito telesachinas, que solamente tienen un tipo de uso, pero es tanto el vínculo que tienen para poder determinar dicho uso, que para toda la comunidad es muy importante. Entonces, tenemos aquí que el nivel de uso significativo debe de ser mayor al 20%. Entonces, estas 4 especies son importantes no solamente para la comunidad, sino también para cada individuo. Pues en general, es todo lo que es.
bastante tiempo para preguntas y comentarios. Empezaríamos con preguntas, creo yo. Si alguien tiene alguna pregunta. A ver. Respecto al uso pronosticador de las especies, más específicamente a las que usan para pronosticar el clima, ¿sí existe alguna relación del comportamiento de las aves con realmente los acontecimientos climáticos, o solo es así mera superstición como en el caso de las otras aves que, bueno, pues por los relatos y las historias que se han venido contando es el pronóstico que les atribuyen, ¿no? Sí, claro, porque no solamente vemos como bioindicadores, sino todo un sistema de creencias, ¿no? En el caso de ese, comentas, ¿no? Ajá. Sí, generalmente sí. En el caso de la chachalaca y el guaco, generalmente su sistema reproductivo se asocia a las temporadas de lluvia. Entonces, es la temporada en la que están más desenvueltos. Entonces, se emiten mayores llamados, mayores vocalizaciones. Entonces, eso hace que lo asocien, ¿no?, con la temporada que dicen, pues ya van a empezar las lluvias, pero en general su ciclo reproductivo coincide. O sea, sí es cierto, pero hay una explicación biológica. Exactamente. Perdone, dentro del comportamiento del zopilote, el Astratus es igual que el común, los dos se comportan igual a la hora en el vuelo alto o en el vuelo bajo. Sí. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros dimos las fichas, pues solamente nos mencionaban en específico, ¿no? Pero sí, generalmente que se asocia, pues son aves planeadoras, ¿no? Entonces ellos agarran corrientes de aire para poder mantenerse en vuelo, que generalmente pues son a grandes alturas, debido al tipo de alimentación que ellos tienen, ¿no?, que se carroñan. Entonces, al ser muy pobres vistosamente, ellos al levantar el vuelo es como pueden percibir el olor y poder bajar y poder consumir el alimento. Pero entonces, ¿cómo se vincula el zopilote con las secas? ¿Lo pueden Pues, mapear? Sí, bueno, ellos comentan que cuando el vuelo o el planeo es muy bajo es con secas, ¿no? Pero generalmente lo asocian porque durante la temporada de secas pues dicen que no hay muchos recursos para los zopilotes, ¿no? Entonces generalmente por eso lo asocian, pero independientemente de, o sea, el ave como planeadora tiene que agarrar corrientes de aire, entonces siempre va a planear bajo para poder atrapar una y poder elevarse. ¿Qué es la diferencia del nivel de uso significativo con el índice de valor de uso? Un poquito más fuerte. La diferencia entre el nivel de uso significativo y el índice de valor de uso. ¿Qué me parece? No entiendo muy bien la diferencia. Con respecto al índice, es específicamente de cada especie, ¿no? Pero el nivel de uso significativo es como que el valor cultural que ellos tienen en general de todas las especies ignoradas. Por eso se dice que aquellas que tienen mayor del 20% son importantes para toda la comunidad, pero en el caso del valor de uso es exclusivo de cada especie. ¿Cómo se calculan esos índices? Pues en realidad es todas las menciones, se hacen todas las menciones, se multiplica por el número de usos que se dan por cada especie y se divide por el número de los encuestados. ¿Cuántos encuestados? 55. Mónica. El uso antiguo del solar era la preservación de una parte del solar, precisamente para madera, plantas medicinales y también para el uso de aves que se cazaban y se consumían. Tú observaste, porque ha habido unos cambios enormes en el solar, ¿tú qué observaste de cambios del solar en Chancón en cuanto a esta parte de conservación de parte de la selva? Sí, pues generalmente ellos pocas veces observé que salían a cazar, pero iban directamente a la milpa. Pero yo les decía, bueno, ¿van exclusivamente a cazar o exclusivamente solo van
a observar la milpa, cómo está el proceso, ¿no? Entonces nos decían que si encontraban, en ese caso, el ave, o encontraban el sitio donde estaban edificando, pues a veces lo consumían, pero no era así como que una, digamos, una acción que realmente ellos querían hacer, ¿no? Sino como, o sea, solamente si encontraban el sitio de percha de una de las aves y no tenían como que el recurso alimenticio, pues aprovechaban. ¿Pero en el solar o No, caminar? tenían que caminar ya sea a partes de la milpa o adentrarse un poquito más a la selva. Ah, ¿tú no lo viste en el solar? No, en el solar no. Porque al solar llegan, a mi propia casa llegan una cantidad de especies. Sí, sí, sí. Pero pues, ellos se tenían que adentrar porque decían que en cierta manera se distribuían un poquito más hacia la selva. Me llama la atención de que no se hayan mencionado aves, vamos a llamarlo así, de ornato, como el cardenal, los chichimbacales, los mariposos, porque en las comunidades rurales hay una gran cantidad de personas que cuando van a la milpa se llevan su jaula trampa para atrapar este tipo de aves. Y no se mencionó en ningún caso, y yo he visto en varias comunidades que los tienen dentro de su casa. Sí, de hecho, para mí igual fue algo sorpresivo porque al momento de realizar todas las estancias, o sea, se ve luego, ¿no? Vas a la casa y ves la jaulita con el chichimbacal, con el cardenal y están cantando, pero no. Fue un caso que a mí personalmente no, o sea, no hacen el uso, digamos, de las aves como tal, más que solamente como la de mascotas que son los loros, algunas palomas, pero no registré ninguna cosa. Perdón, entonces sí hay chinchimbacales y cardenales en el En la zona sí hay, pero no en las casas. Ah, en las casas no. Ah, ok. Preguntaste por qué no hacen ese tipo de actividades, porque principalmente en comunidades mayas los niños son los que se dedican a este tipo de actividades. ¿No preguntaste o no indagaste por qué no hacen eso? Las personas adultas me decían que preferían verlas en los huertos, que no les gustaba definitivamente tenerlas. Y en el caso de los niños, pues se dedicaban un poquito más a la resortera que a practicar el hecho de ir. Y con la resortera también tiraban pajaritos. Ajá, o sea, me decían que no lo hacían, pero sí todo el tiempo los veía. Pero nunca me hicieron así como referencia de que yo quiero ir y tener un pajarito. Pero eso también ya sería un uso por parte de los niños para relajar las aves, ¿no? Sí. ¿Cómo es que no decidiste incluirlo eso? Pues realmente no lo consideramos como parte del trabajo. Sí, porque muchas veces ese tipo de actividades, en el caso de los niños, es como que un primer paso para dedicarse a la cacería, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces es un elemento tal vez de un aprendizaje para los niños, ¿no? También tiene un uso. Pues es interesante igual pues, que lo verás. Pues, sí, la idea era tenerlo, ¿no? Pero cuando hicimos el proceso como toda la investigación abarcada era sobre una sola generación, que en este caso eran los adultos, como que excluimos un poco la nueva generación que era en el caso de los niños, ¿no? Pero sí nos quedamos con la idea. De hecho, los datos eran los mismos. Sí. Quisiera preguntar qué tan aislada está la comunidad de Xanglar. Lo que ocurre es que igual quisiera preguntar pues a las personas que lo han comentado en qué estudio nos estaríamos basando para poder como identificar el periodo en el que este uso de tener a los cardenales y a las diferentes aves en la cotidianidad de los hogares pues se empezó a utilizar de tal forma, porque algo que sí está como muy estudiado desde el punto de vista de las ciencias sociales es que este sentido de posesión de la naturaleza que tenemos pues fue también parte de esta pues sincretismo occidental, ¿no? Cultural. Sí sería muy interesante preguntarnos en qué momento esto se generalizó, porque muchas veces vemos que mientras más aislada de la ciudad y pues esta situación que nosotros conocemos bien, ¿no? del sincretismo cultural que sufrimos,
pues muchas veces es que se da, y mientras generaciones más avanzadas con más razón, pues esta otra visión de que el monte no tiene dueño y que los señores y las señoras del monte son quienes tienen que dar el permiso para el uso. Y pues justamente creo que sería muy interesante asociarlo con Xanlá, dado que es algo que pues, nos atañe mucho con pues, lo que está pasando ahorita con el despojo generalizado justamente en las comunidades aisladas. Pues sí, efectivamente, ¿no? Xanlá está realmente a la entrada a la selva y como tú comentas, ¿no? Toda acción que ellos hacen tienen que aún pedir permiso a los señores del monte, como ellos dicen, ¿no? Pero sí, como repito, con respecto a las aves, el hecho de poseerlas y tenerlas, pues fue un caso que no pude registrar y que me hubiera gustado, ¿no? Para también indagar y ver todo ese proceso que comentas. ¿En qué municipio es, perdón? Chaco. Cerca de Valladolid. Cerca de Valladolid, sí. Es parte de Hay un trabajo, no lo leí, pero fui a la plática, que fue muy interesante, de algunos Dolores Cerveras, en su estado, que es que luego no es tan así de que es tan puro el asunto, o sea, sí tienen pájaros enjaulados, claro que sí. Y había un proceso de crítica de cómo tenían a los pájaros cardenales enjaulados. Y precisamente esos estudiantes de Lola averiguaron todo un trasfondo interesante de las primeras obligaciones que tenían que tener los chiquitos para cuidar a ese animal, al cardenal. Sí, está interesante. Sí, ese trabajo. Sí, no, indaga mucho sobre también cómo se da ese proceso de aprovechamiento y también de cautiverio, ¿no? De cierta manera, porque va desde el manejo, el cuidado, la protección de todas las aves. Sí, y también es un escenario de aprendizaje para los niños, de ese tipo de actividades. En el trabajo de la Opción de Lola, ahí lo menciona, un trabajo muy interesante, muy bonito. Sí, la verdad. Aquí hay una pregunta. Oye, una pregunta acerca de respecto a la relación cultural que las aves tienen con el mito. Mencionaste un mito del garrapatero. ¿Podrías, por favor, profundizar un poquito qué dice el mito y preguntarte a la vez si es un mito difundido? Porque, pues, para ser franco, yo no me había topado con este. Sí, pues más que un mito es una creencia, ¿no? Pero es una creencia individual porque solamente fue por una persona que me hizo el comentario. Sí. Entonces, bueno, lo que mencionaba era que si era martes o jueves te encontrabas el nido del garrapatero y tenías, o sea, te iba a ir bien en la vida, te los ibas a encontrar como tal, como los polluelos, pero si de plano digamos, la línea de tu vida estaba pues, maldecida, pues te las ibas a encontrar, o sea, al momento que te los encontrabas iban a aparecer serpientes. Ese solamente fue como que comentaron pero solamente fue por una persona. Okay. Sí. ¿De qué edad? 34 años. Difícil de creer. Pero bueno, yo tengo una pregunta. ¿Por qué estancia de 6 meses? ¿Consideras que si hubieras hecho un año completo hubieran cambiado tus resultados? Sí, bueno, 6 meses fue por el tiempo y la disposición que tuve. Pero sí, la idea era, creo que alargarla al año y pues también aumentar mi número de encuestados, porque solamente fueron 55 y la región está representada por 400 habitantes. Entonces creo que me hubiera dado más datos y también, en cierta manera, la observación como bióloga, de también interpretar algunas asociaciones que ellos hacían. ¿Crees que hubieras encontrado más aves? Probablemente sí. Y yo pregunté, bueno, las fichas que presenté fueron exclusivamente para especies residentes. Tal vez hubiera cambiado igual con un poco de las especies migratorias, tal vez hubiera definido igual, hubiera incrementado la lista. Sí. ¿Cómo decidiste a quiénes entrevistar? ¿Fue aleatorio? ¿Tenías el mapa de No, las entrevistas, bueno, los cuestionarios fueron pues no al azar, ¿no? Sino que
las personas que estaban dispuestas a contribuir. Pero las entrevistas solamente fueron 5 personas, que fueron las que nos brindaban mayor proporción con respecto a las aves. Eran personas, de cierta manera, adultas, de 50, 60 años, y que sean personas que hubieran hecho toda su vida en la localidad. O sea, que no vinieran de fuera o fueran a trabajar a otros lados, porque eso también como que interfiere un poco en la percepción de la naturaleza. Gracias. Yo tengo dos, bueno, oye, mencionabas que entrevistaste a mujeres y a hombres. Sí. Entonces hubo ¿las mujeres eran trabajadoras también de campo o solo de casa? No, y sí. te hablaban de los animales del solar, por ejemplo, o era del monte. No, sí, o sea, ellos también trabajan, o sea, no solamente se quedaban en la casa, sino que sucesivamente también salían a hacer las labores porque en el caso, bueno, a veces yo preguntaba por sus esposos o por los jefes, y me decían que a veces tenían ellos que salir a trabajar. Entonces, las actividades que realizaba el hombre, en cierta manera, las tenían que realizar ellos. Entonces, no solamente eran especies del solar, sino que también a veces los que se iban a la misma. ¿Y te dieron alguna, o sea, había diferencia en lo que te decían? No, prácticamente no. No había mucha como que esa diferenciación de información. Ok. Y otra cosa, pues una cosa, cuando haces entrevistas o encuestas, de pronto perdemos información valiosa que te la pueden dar cuando vas a recorridos. Y de hecho, cuando vas a los recorridos te dan información ecológica muy. Entonces, ¿tú hiciste recorridos con las personas? Sí, y grababa Okay. todo lo que ellos, o sea, lo que yo les preguntaba, lo que ellos me comentaban, todo lo grababa. Porque de ahí igual rescaté información que a veces sí me los decían, pero solo como que indagaban, pero no me daban como que la información correcta. Y a posterior a eso como que ya profundizaba. Ok. Y otra, perdón. Y del pavo de monte, ¿nunca te relataron, por ejemplo, lo difícil que es y los mitos que hay, las creencias para cazar el pavo de monte? De hecho, tengo toda la información respecto a cómo hacen la cacería del pavo. Desde el espiadero, en qué horarios, qué tipo de calibre incluso utilizan para las escopetas. Pero la hice como un poquito exclusiva porque solamente nos enfocamos en el uso, pero la información sí la tengo. Y pues igual, si quieres compartir con nosotros. Pues prácticamente las realizaban personas adultas. Entonces me decían, me contaban desde la anécdota, ¿no? Desde que salgo a las 4 de la mañana, me preparo mi desayuno, me preparo mi atole, me voy encaminando a la milpa. Entonces ya ellos seleccionaban el sitio por medio de las excretas, donde encontraban las plumas, se subían a los árboles y se quedaban a dormir. Incluso llegaba día que se quedaban ahí a dormir 1 o 2 días a esperar que yo regresara el árbol, porque pues ellos comentaban que tenían que regresar porque era el sitio donde ellos comían. O en su caso, a veces juntaban lo que era un poco de grano y la colocaban cerca de la milpa, y era la manera en que me esperaban. O sea, era por método de espiadero, ¿no? Esperar a que llegara la especie, o sea, en este caso el pavo, y pues tirar como disponible. Pues más o menos por ahí tengo yo 2 preguntas. Del tinamú, yo no sabía que existía aquí el tinamú, qué bueno saberlo, pero si es una especie amenazada o cómo está su abundancia, categoría de riesgo. Y la otra del pájaro tos, eso de que sirve para la tos, a mí me suena muy, pues de dónde salió eso y si realmente consideran que es efectivo, si tú podrías de tu información saber qué tan cierto puede ser. Y la otra es que el perico frotado, pues ¿qué sucede con el perico? ¿Se muere después? No. En el caso del perico solo son las plumas, o sea, le quitan una pluma del ala y solamente la frotan. Entonces, digamos que la pluma se queda con esa madre de piel. Solo se utiliza, pero pues solamente es exclusivamente para los recién nacidos y los bebés. En el caso del tinamú, pues es una especie que es muy poco, incluso para los pajareros, ¿no? Y para los biólogos es muy poco. O sea, cuando vas a campo, visualmente casi no lo vas a ver, siempre es auditivamente.
y el canto a veces lo escuchas a 2-3 metros, pero en realidad está entradísimo en la selva. Entonces, pues solamente tenemos mención de 5 personas. Entonces, igual y podría ser que ellos lo confundieran con un tipo de paloma. Yo no lo que vi. son. No, pero sí, auditivamente sí la tengo registrada porque se distribuye. Y con respecto a lo del top, pues sí podría decir igual, incluso que no sea cierto, ¿no? Pero estamos hablando que también varias personas lo dijeron, aproximadamente 4 o 5 personas, y eran de diferentes familias que no los mencionaban, entonces pues es un recurso que podría ser. O sea, a través de un proceso de experimentación, resulta que coincidió que el padecimiento pudo haber completado ahí y ellos asimilaron o basan el hecho de que esta ave sea curativa Porque para ese ahí, padecimiento. en cuanto a método, pues lo que se espera es que tú puedas de alguna manera comprobar. El requisito sería, usted lo ha usado y le ha quitado a usted, ¿verdad? Bueno, cuando yo les preguntaba, ellos decían que sí. O sea, ellos me aseguraban, ¿no? Pero información biológica con respecto a, o que se asocie a, o no sé, algún compuesto químico que podría ser, no hay registro. No, el chiste es, la diferencia es que tú le preguntas, sí, yo sé que sirve para tu cuerpo. No, yo lo sé y me quitó la luz. Sí, o sea, las preguntas eran de que si conocía algún ave que curara o para algún remedio medicinal y si lo había consumido, aprovechado o lo había de cierta manera utilizado, ¿no? Y ellos aseguraban que sí. Y del pavo de monte, la cola ornamental, ¿lo van a buscar solo para quitarle la cola o aprovechan? Cuando cazan al pavo de monte, lo que, o sea, ellos hacen uso de todo el recurso, ¿no? Desde las plumas, la cola. Entonces, es una manera como que exponer y decir, yo he cazado, vengo y te lo muestro, ¿no? O a veces decían que salían usando a los niños para que apreciaran la pluma. No es, digamos, como que para ellos el premio de haber conseguido la caza. ¿Y de las especies que registraste tienes datos de amenazados? Sí, en el caso del pavo de monte es una especie amenazada. En el caso de los loros, todos los casiformes son especies protegidas, etc., ¿no? Sí, son los registros más de las especies que más se utilizan, principalmente estas. ¿Y qué propondrías para que esa situación? Pues queríamos en cierta manera regular el aprovechamiento, ¿no? Porque al fin no le puedes quitar digamos, la especie como tal y prohibirla, sino hacer un tipo de aprovechamiento o manejo para ellos, pero no logramos controlarlos. Se quedó nada más en la idea. Y por ejemplo, ¿tú no viste algún tipo de manejo local que ellos hagan sobre el aprovechamiento de las especies? Por ejemplo, que diga, bueno, yo voy a cazar solamente en lluvias o voy a cazar únicamente X cosas, ¿no? Porque a veces no son tan explícitos cuando te dicen, sí tengo una forma de manejo, ¿no? Sí, tengo reglas, ¿no? Sí. Sino que hay otras formas que tal vez no son tan explícitas. No llegas a ver algo con esto. Pues con el pavo de monte solamente hacía mención que era una temporada. ¿Qué temporada? Era la temporada de lluvias. De lluvias. De lluvias. Entonces tienen un manejo ellos Sí. para la cacería de este animal. Incluso, bueno, no sabe, un mamífero, pero el venado igual me comentaba que ellos ya tenían como que registrado en qué etapa la hembra tenía, qué etapa no, y podían hacer el aprovechamiento. Oye, y sobre la abundancia, los preguntamos de qué percepción tenían ellos, las personas sobre la abundancia de esas aves. Pues decían que era muy común verlas, e incluso yo en los recorridos que hacía, pues encontraba las plumas. Entonces no te decían que había menos o que se estaba acabando. Sí, algunos comentaban que sí había una disminución pero no era tan, digamos, marcada. no tan marcada, ¿no? ¿Y con las demás especies? Pues
Me mencionaron varias especies que no pude registrar, que tampoco me decían, pero me decían que llegaban planes, que había más aves, entonces, generalmente algunos me decían nada más específicamente de un color o algo, pero que sí veían que la densidad poblacional de las aves estaba disminuyendo. Aquí sería conveniente, dado que Chancón es un municipio que está retirado, sería conveniente hacer una descripción de cómo está el monte o cómo está la selva, qué tan perturbado está, qué densidad de población hay, cuál es el uso del suelo. Entonces, cuánto destinan a milpa, cuánto hay a potreros, cuánto está, si todavía trabajan la milpa, cuál es el periodo de descanso que le dan a la milpa. Todo esto tiene mucho que ver con las aves silvestres, ¿no? Porque cómo estamos perturbando ese entorno de las aves. Sí, sin duda sería, creo que el principio de, pero pues por tiempo no. Sí, pero bueno, pero hay la descripción, aunque no sea de primera persona, pero está toda la descripción documental de las características de Chancón. ¿Qué población tiene? ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Chancón? ¿Cuáles son los principales usos? ¿Qué tantas personas de ahí migran hacia Cancún o a Valladolid o a los centros de población para dar servicio? ¿Y cuánta gente se queda? Todo esto tiene que ver con mucho del uso. Sí, toda esa información influye. Eso enriquece el trabajo. Es una pregunta más para todos aquí presentes, porque siempre me ha interesado mucho conocer un poquito más, o siempre que escucho este tipo de cosas sobre el saber, el conocimiento tradicional del uso medicinal de la fauna. ¿Alguien ha leído algún paper? Siempre no me he topado con alguno, pero estoy muy curiosa de eso, de la efectividad que tenga este uso medicinal de la fauna específicamente. Puede ser de aves o cualquier otro grupo, pero si realmente hay una efectividad del conocimiento tradicional de ciertas culturas o algo por el estilo, alguien podría comentar un poco de literatura o algo. Pues de la fauna sí hay para, por ejemplo, cosas muy evidentes como la víbora, ¿no? El cascabel de la víbora, sí hay estudios, o sea, cosas muy notables sí hay, pero en realidad definitivamente no se compara con los estudios que hay para plantas. O sea, definitivamente no. Y sí sería algo muy importante porque es justamente lo que fomentaría un plan de manejo, ¿no?, para las comunidades y para que la gente se dé cuenta de que sí hay una efectividad y que hay que cuidar el recurso, ¿no? O sea, sí, pero son muy, muy escasos. El alacrán, por ejemplo, ¿no?, también pues hay efectividad y así, pero en realidad es poco. Puede ser, solamente dice, es tan de pueblo, pero realmente te voy a hacer una cosa que es muy importante, y fakemente, porque si te hacen experimentos, te dan placer, te dan otras cosas y te las crees, todo es fakemente, ¿no? Entonces te dicen, por ejemplo, ¿sabes qué? Te comes tal gusanito y te va a quitar tal cosa. Si realmente te la crees, va a suceder. Lo más fuerte que tienes es... Sí, eso es... A la larga, es una cosa, si te pasas por los estudios y todo, pues metemos al otro juego de qué? Un negocio. Otros venden una cosa que te va a quitar otra cosa, pero te va a quitar otra cosa. Entonces entramos ya al capitalismo. Analízalo y tiene cosas ahora, hay ciertos libros en biblioteca de principios del siglo pasado, que te pueden interesar. ¿Por qué? Porque te hablan tanto investigadores como sacerdotes que escribieron libros antiguos de 1930, 1850. Pueden interesar sobre cuanto a eso, pero es una cultura maya y ahí te vas a saber un poco más. Y lo bonito de ese tipo de información pues es que en estos tiempos, conforme avanzan las posibilidades metodológicas para la ciencia,
pues entonces se pueden como hacer recomprobaciones más específicas, más puntuales, y se eliminan esas dudas acerca de la fe. Si esta planta o este animal te está curando por fe, o porque la química ya identificó un principio que sí está haciendo ese efecto, ¿no? Ese es lo bonito de sumar estos saberes. ¿Algún otro comentario, pregunta? Pues no hay más. Retomando me quedé con la duda del concepto de los cardenales que tienen en cautiverio en las casas. Como decías, era común, ¿no?, tenerlos, y que aquí no te encontraste a nadie. Mi pregunta es, ¿esto será que realmente están haciendo conciencia de que no deban de tenerlos en cautiverio, o sería por otra causa? Pues sí, yo considero que sí, realmente están haciendo conciencia. Y en segunda, pues las pocas personas que decían que se dedicaban a ello años anteriores, pues lo dejaban porque el hecho de que ellos iban a trabajar a Cancún, como que ya les había la perspectiva de que ya sabían que estaba mal o era ilegal, entonces ya no lo realizaban, ¿no? Pero justamente por ese proceso de conciencia, ¿no?, que estaban realizando, de que ya sabían, ya tenían la idea de que estaban. Y en la comunidad esta, donde hiciste, no había gente que se dedicara, por ejemplo, los domingos, porque nosotros salimos a pajarear, por ejemplo, a Progreso, en el antiguo camino del basurero, ahí vamos a observar aves. Y es frecuente el domingo ver pasar a 2 o 3 motocicletas con jaulas trampa, ¿no? Y los vemos vacíos y los vemos llenos de regreso. Allá no se daba ese fenómeno. No, al menos en la zona nunca tuve la posibilidad de verlo, ¿no? Okay. Pero sí, definitivamente en todo el estado se realiza y no podemos hacer caso omiso de que no está pasando, porque pues a veces llegan los comentarios de los compañeros de que a veces incluso se arriesgan con la gente y les dicen, ¿sabes qué? Esto está mal, ¿no? Pero como ellos dicen, ok, los liberamos, pero ya al ratito lo vuelvo a hacer cuando tú no me estás haciendo nada. Sí, en teoría los programas de manejo de vida silvestre son para evitar ese tipo de problemas y controlar las poblaciones, pero pues desafortunadamente ni hay suficientes programas de manejo para cada especie y tampoco hay suficiente vigilancia para esa especie. Y alternativas de desarrollo. Y alternativas que serían manejo sustentable. Sin embargo, este tipo de trabajos son el primer paso precisamente para avanzar hacia allá. O sea, es un diagnóstico de alguna manera y es justamente el primer paso que hay que tomar. Entonces, pues el trabajo de Jenny es muy importante. Ojalá haya seguimiento, a ver bien cómo, porque ella pues por ahora trabaja conmigo en el banco de germoplasma. También la posibilidad de UMA, ¿no? Por ejemplo, precisamente del pavo, es uno de los 100 proyectos de éxito que hubo de UMA en Calapur, me parece. Sí. También desviar la explotación hacia algo más regular que la derrama. Sí, exactamente. Así es. Ojalá que Jenny le pueda dar seguimiento a su trabajo muy interesante. ¿Algún otro comentario? Durante todo el proceso que llevaste de investigación, ¿cuáles son como las cosas más dificultosas que encontraste para tener información? Bueno, una de las principales fue el idioma, ¿no? El idioma maya, porque pues, yo no soy yucateca, entonces no tenía a veces como que la noción, y yo les decía que si por favor no podían decirlo en español. Entonces, en cierta manera, como que ellos igual se restringían a profundizar en el tema, ¿no? Entonces, creo que eso fue uno de los principales problemas que tuve. Pero fuera de ello, creo que todas las personas me brindaron como que la información, no tuve problemas con ellos para entablar una conversación o
esa confiabilidad. Realmente creo que fue una de las únicas cosas que tuve. Pues bueno, muchas gracias, Jenny. El Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga esta constancia a Jenny Ruth Chantal Chagala por compartir sus conocimientos y experiencias en el Seminario Permanente de Etnobiología, Patrimonio Biocultural y Diálogo de Saberes, con el estudio etnozoológico del uso tradicional de aves silvestres en la comunidad de Xalá, Yucatán, en esta sede de la UNAM, 29 de agosto, firmado por nuestro director, el doctor Adrián Pérez. Muchísimas gracias. Pues